Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Quisiera saber si nos están escuchando antes de comenzar. Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con nuestro siguiente seminario en línea. El día de hoy les vamos a presentar con el tema Descifrando el modelo SID, y quien nos va a estar presentando este tema es Marco Priego, nuestro director adjunto de movilidad urbana, el cual le doy la voz. Adelante, Marco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero me estén escuchando. Si no, cualquier cosa, por favor, háganos saber, si no escuchan bien. Antes que nada, es un gusto para mí poder participar en estos seminarios. Es una manera diferente de acercarnos a todas estas personas que están interesadas de alguna manera en conocer temas de movilidad, temas de transporte, temas de desarrollo urbano, temas de calidad del aire. Y para nosotros en EMBAR es un gran gusto poder compartir lo que hacemos, prácticamente todo lo que investigamos, desarrollamos y elaboramos en nuestra organización son temas libres, temas libres de conocimiento y que esperamos que día a día sea del poder de cada persona a fin de hacer mejores ciudades, ciudades más amables. Hoy tengo el gusto de presentar un tema que es sistemas integrados de transporte. Es un tema que hemos platicado en la red EMBAR durante muchos años. Hemos desarrollado una gran cantidad de conocimientos acerca del tema. Sin embargo, cada vez que platicamos de un sistema integrado de transporte pareciera como si estuviéramos platicando de un viaje a la luna. Una de las inquietudes que hemos tenido al respecto es cómo logramos hacer que este tema, que si bien sí es complejo, poderlo explicar de una manera mucho más amable, poderlo, como dice el tema de esta presentación, poderlo descifrar hacia un punto en que todos entendamos al menos el marco conceptual de qué significa esto y poco a poco generemos un poco más de conocimiento sobre el tema. Entonces, bien así, hoy vamos a hablar de descifrando el modelo SID. Pero antes de descifrar un modelo SID, la pregunta es, ¿por qué necesitaríamos un SID? ¿Por qué nos aventaríamos en nuestras ciudades mexicanas o latinoamericanas a hacer un sistema integrado de transporte? Y lo primero que tenemos que pensar o lo que tenemos que analizar es cuál es la situación actual de nuestro sistema de transporte en nuestras ciudades mexicanas y latinoamericanas. En general, el transporte es de mala calidad y eso creo que no es algo que nadie conozca, o desconozca, perdón. El transporte participa más o menos en una superposición de rutas, sobre todo, van peleándose en lo que llamamos guerra del centavo, y en su gran mayoría es un modelo de hombre-camión. Por otro lado, también el transporte tiene una mala infraestructura para la operación. Tiene una baja capacidad empresarial, ya decíamos lo del hombre-camión, y un parque vehicular que ya ha cumplido su vida útil. Como ejemplo, en la Ciudad de México los microbuses, el más nuevo, andará por el año 92, el año 94, cerca de 22, 24 años ya de vida útil, muy por fuera de lo que debería estar operando. También las rutas son ineficientes. En muchos sentidos tenemos que hacer muchos transbordos. Las rutas no necesariamente van a donde nosotros requerimos ir, sino más bien van a donde la gente se concentra más y no necesariamente al destino final. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el servicio de responsabilidad de distintos organismos es otro gran problema. Hay varias instituciones involucradas que planean, que ejecutan, que construyen, pero no se hablan entre sí. Hay esfuerzos de formación de empresas, sí, ha habido varios esfuerzos de formación de empresas en diferentes administraciones y organizaciones a través de las diferentes ciudades. Sin embargo, esto pareciera como modelos autistas, que no se habla el uno con el otro. Pareciera que simplemente vamos resolviendo un corredor y otro corredor por allá, pero en ningún momento logramos integrarlos. Un tema aún más preocupante es que estos modelos no tienen una claridad financiera ni tarifaria. ¿Qué significa esto? Que creamos una empresa, pero no sabemos si esa empresa va a lograr subsistir a través de los años. Eso es bastante preocupante. Ha habido pioneros del cambio. Ha habido algunas ciudades, algunos sistemas de transporte que han logrado hacer unos cambios y que han combatido este gran problema que tenemos. La mayoría de las personas hemos escuchado hablar del sistema de Curitiba en Brasil, que es un sistema integrado de transporte que empezó con un BRT. Ahí vemos la foto a la izquierda. En los 90, la ciudad de Quito, en Ecuador, también intentó hacer su sistema integrado de transporte y hicieron un BRT con, digamos, mediano éxito.
Pero si algo ha logrado hacer un boom de transformación de transporte es el BRT de Colombia, el famoso Transmilenio. Inicialmente empezó con un BRT con algunas líneas en la ciudad, sin embargo, a partir del año 2012, el sistema se convirtió en algo mucho más que solamente un BRT, se convirtió en un sistema integrado de transporte. ¿Qué significa esto? Que fue mucho más allá de simples corredores y fue a cubrir toda la ciudad. Ya platicaremos un poquito más de ello. Esto ha generado un boom, principalmente en Latinoamérica. Ha habido una gran cantidad de transformaciones de transportes, algunas pequeñitas en corredores, algunas grandes como son sistemas integrados de transporte. En Latinoamérica, hoy en día ya 67 ciudades han realizado alguna transformación, sirviendo a más de 20 millones de pasajeros al día. ¿Esto es mucho, es poco? Pues depende. Si lo vemos, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México, ha habido algunas transformaciones del sistema de transporte, sin embargo, nuestro transporte sigue necesitando muchísima transformación y ese es un caso muy parecido en cada una de las ciudades de las que podríamos estar hablando. En el caso de México como país, digamos que el pionero fue en 2003 el Optibus, que hoy en día es un sistema integrado en transporte que igualmente empezó con una línea de BRT, las famosas orugas. Sin embargo, fue hasta 2005 donde se pudo poner un proyecto que fuera representativo para todo el país, que es el famoso Metrobús de la Ciudad de México, que igualmente empezó solamente con una línea de BRT, pero una línea de BRT muy exitosa que hoy en día transporta a más de 500,000 de pasajeros al día. El Distrito Federal siguió dando la pauta, siguió construyendo más líneas en 2008 y en 2009 Guadalajara da un salto y hace su primera línea de BRT, sin embargo también aislada. A través de los años, el Distrito Federal ha seguido creciendo. En 2010, 2012 y 2013 inauguró nuevas líneas. Y otras ciudades alrededor de México han logrado hacer sus propios sistemas con apoyo, sobre todo del Programa Nacional de Infraestructura, el Fondo Nacional de Infraestructura, perdón, y el Programa de Ayuda al Transporte Masivo, que es el PROTRAN. Ciudades como Puebla, Ciudad Juárez, Chihuahua y el Estado de México han logrado establecer sistemas de transporte. Algunas transformaciones, básicamente, de BRTs en corredores. En el 2015, Puebla y el Estado de México volvieron a hacer otros corredores y es para 2016 donde el Distrito Federal inaugura su sexta línea del Metrobús. Como vemos, en México ha habido muchas transformaciones, pero ¿qué estilo han tenido esas transformaciones? Son básicamente tres. La primera son corredores, que es básicamente una reorganización de rutas, se establecen puntos de parada, se hacen empresas operadoras, a veces se mantiene el hombre camión, se definen algunos estándares de servicio, sin embargo hay baja regulación y control y no hay un sistema de recaudo centralizado. El siguiente nivel de soluciones son los corredores de transporte masivo, principalmente liderados por BRTs y en algún caso metro, como en el caso de la Ciudad de México. Esos son corredores de transporte público de alta demanda, conectados en algunos casos con rutas alimentarias y sobre todo con una infraestructura especializada. Empezamos a ver carriles confinados, empezamos a ver estaciones, empezamos a ver terminales, etc. Más importante, hay una reorganización institucional, hay empresas operadoras, hay estándares de servicio, hay un recaudo integrado y hay un esquema de regulación y control. Este ya es un gran avance, sin embargo sigue siendo un corredor de transporte nada más. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, o la escalera un poquito más arriba, la vara un poquito más arriba, es el sistema integrado de transporte. Esto hace una reorganización de toda la operación del sistema de transporte público en una ciudad. Hace una integración modal, no solamente con buses, busca otros medios de transporte como puede ser incluso la bicicleta. Hace una reorganización institucional, se genera un líder en toda la ciudad. Hay empresas operadoras, puede haber una o varias, puede ser por zonas, puede ser por corredores, etc. Hay una integración de servicios, hay una integración física, hay un recaudo integrado e integración tarifaria y hay un esquema de control unificado. Podríamos decir con esto que entonces ya sabemos que es un SIT. Sin embargo, cada vez que hago esta presentación, que empezamos a hablar de un SIT, me dice, ok, ya más o menos entendí que es un SIT, pero eso cómo se come. Y la verdad es que es un tema
que tiene muchos elementos, algunos son esenciales, otros son elementos que no alcanzamos a ver porque están tras bambalinas, y otros elementos que son muy técnicos. Y esta presentación va a intentar poder aclarar varios de esos temas. Sin embargo, antes de hablar de un SIT, creo que tenemos que entender primero qué es un sistema de movilidad y qué buscaríamos en un sistema de movilidad en nuestra ciudad. El sistema de movilidad tiene tres grandes elementos. El primero es la infraestructura, donde hay una jerarquización de la infraestructura para el transporte, acorde a las necesidades, a los usos del suelo, a la conectividad necesaria, y debe haber una gestión para su construcción, pero sobre todo para su mantenimiento. En nuestras ciudades latinoamericanas somos buenos construyendo, pero la verdad es que nos carecemos de mucho potencial mantenimiento. Por otro lado, del lado derecho, están los servicios de transporte. Todo el transporte público, colectivo e individual de la ciudad, que debe de estar integrado, todo el transporte privado, que debe de estar gestionado, el transporte no motorizado, que debe de haber redes, y el transporte de carga, que a veces se nos olvida, que debe tener un ordenamiento logístico. Sin embargo, para que todo esto funcione, debe haber una gestión de la movilidad, con una institución clara, fuerte, y que haga un liderazgo sobre estos grandes elementos, para hacer regulación y control, para proveer seguridad, tanto vial como personal, para hacer capacitación, para hacer comunicación, para hacer evaluación y medición de resultados, y para hacer un seguimiento constante del sistema de movilidad en la ciudad. Yo les preguntaría, ¿qué ciudad de México conocen que pueda hacer este tipo de gestión de un sistema de movilidad a nivel ciudad? Ahora bien, este sistema de movilidad debe tener algunos principios que a mí me gusta mucho compartir. Ya decía Eduardo Vasconcelos en uno de sus libros que debe haber equidades en un sistema de movilidad. Lo primero es la equidad en la accesibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que no importando en el punto que tú te encuentres de la ciudad, tú tengas disponibilidad de un modo de transporte principalmente público. Equidad en el tiempo de acceso. Que no importando donde tú te encuentres en la ciudad, tú tengas disponibilidad de un transporte público con un tiempo estándar, comparado contra los sistemas privados. Equidad en la velocidad. Que el transporte público sea equiparable en velocidad con el transporte privado. En la comodidad, que tengas cierto nivel de confort cuando estás utilizando un transporte público. En la confiabilidad, que sepas que cuando tú vas a utilizar el transporte público va a estar ahí a la hora establecida. En el uso del espacio, algo que está muy de moda en nuestras ciudades, que cada vez las calles sean mucho más equitativas, que lo que se dedica al transporte público, al transporte no motorizado, a las aceras y peatones, sean mucho más equitativos que solamente dárselo al automóvil privado. Equidad en la seguridad, que no importando la hora o el sistema de transporte público que tú estés utilizando, sea seguro. Y una equidad ambiental, que hoy en día, al menos en la Ciudad de México, también es un tema importante. Que el transporte público y el transporte privado no contaminen uno más que el otro, sino realmente se vaya a una equidad de contaminación estándar por cada uno de los desplazamientos que estamos haciendo. Con todo esto, ¿cómo podríamos definir un sistema integrado de transporte? En términos muy técnicos, es un conjunto articulado de los diferentes medios de transporte de pasajeros existentes en una ciudad, o sea, la integración de todos los medios. Estructurado para prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que son los ejemplos que dábamos de equidad, que permite movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la ciudad. Esto es complementando también los temas que tenemos sobre equidad. Sin embargo, si lo dejamos a nivel de definición, creo que también nos sigue siendo complicado. Bueno, ¿y esto cómo lo volvemos realidad? Es algo imposible, es algo que no existe en ninguna realidad. Sin embargo, sí hay sistemas integrados de transporte. Y honestamente, los sistemas integrados de transporte no es algo nuevo. Es algo que existe desde hace muchísimos años, pero que tiene una característica. Son ordenados, y voy a dar algunos ejemplos. Voy a poner aquí algunas imágenes, algunos logos, que estoy seguro que a las personas que están escuchando y que están viendo esta presentación les van a hacer clic. Primero es Transport for London. Es el sistema integrado de transporte de toda la ciudad de Londres y de toda la zona metropolitana, básicamente.
El Consorcio de Transportes de Madrid, lo mismo, Sistema Integrado de Transporte para toda la zona, o Gran Madrid, toda la zona metropolitana de Madrid. La RATP de París, básicamente concentra todo el sistema de transporte de París. Esta T, que a lo mejor a algunos les va a hacer clic, es básicamente donde uno vea este símbolo en cualquier lugar de la bahía de Massachusetts, uno sabe que tiene acceso a un sistema de transporte, ya sea un bus, ya sea un ferry, ya sea un tren, ya sea el subterráneo. O este, que es aún más impresionante, que es el sistema integrado de transporte para todo el país de Holanda. Básicamente todo, aunque no tengan la misma imagen en cada uno de sus sistemas, todo está integrado, todo está conectado y todo se habla. O este último, que es uno de los más conocidos, que es el sistema de transporte público de Nueva York, donde integra a sus buses, integra a sus trenes. Entonces, como podrán ver, empezando con Transport for London, que existe hace más de 150 años básicamente, no quiere decir que en ese entonces ya tenían una configuración súper estable, pero sí tenían un orden. Y poco a poco, como fue creciendo el transporte en su ciudad, lo volvieron algo estable, algo conectado, algo con estándares de calidad y sobre todo que se comunicaba una cosa con la otra. Entonces, los sistemas integrados de transporte tienen muchos años existiendo. Simplemente han existido con un ordenamiento lógico a través de cada uno de los años en las ciudades que estamos mostrando. ¿Qué esperaríamos de un sistema de transporte público, un sistema integrado de transporte? Primero, que sea fácil de entender. En las imágenes que les mostraba anteriormente en cada uno de ellos, la verdad es que cuando uno los utiliza, esos sistemas integrados de transporte son muy fáciles de entender, muy fáciles de comprender, incluso cuando uno no habla el idioma en el cual están escritos. Lo segundo es que sean fáciles de acceder a ellos, que no haya muchas barreras. Hay algunos lugares donde la cultura es tan avanzada que incluso no existen barreras para entrar al sistema de transporte público, que nadie te está checando si pagaste o no pagaste la tarifa. Simplemente entras. Es un sistema basado en la confianza. Que el pago sea igualmente fácil, ya sea mediante una tarjeta o un boleto, pero que sea algo fácil de pagar. Que el tiempo de espera donde estés sea algo de confort, cómodo. Que literalmente estés en un lugar en donde no vas a estar agredido por ningún sentido, o que vas a estar protegido de las inclemencias del tiempo. Que sea fácil viajar y que sea fácil combinar los viajes en dado caso de que lo necesites. Y que sea fácil salir del sistema. Ese es el ciclo de viaje, algo que pensaríamos que fuera realmente sencillo. También que esperaríamos que tuviera cobertura, que tuviera disponibilidad, que tuviera un menor tiempo de viaje, una tarifa asequible, sobre todo muy importante en nuestras ciudades latinoamericanas, confort y seguridad, confiabilidad, que sea flexible y listo. Ahora bien, nuevamente me podrán estar diciendo, bueno, eso son todo lo que debe tener un sistema integrado de transporte, pero ok, ¿cuál es la estructura funcional de un sistema de transporte? Y en la siguiente slide, que creo que es la más importante de toda la presentación, vamos de alguna manera a poder establecer esos grandes elementos que si uno se los aprende, podrá entonces seguir entendiendo constantemente que es un sistema integrado de transporte. Primero, es lo que creo que escuchamos en cada una de las presentaciones cuando escuchamos hablar de una integración, en este caso básica, que es la integración física, la operacional y la tarifaria. Ya hablaremos un poquito más de esto en una slide aparte. Sin embargo, para poder hacer esto posible, hay una integración legal e institucional. A esto yo le llamo una integración necesaria. Si no existen estos elementos, la integración física, operacional y tarifaria es muy complicada. Y esos elementos son que existe un marco legal, o sea, básicamente que existe una ley de transporte o ley de movilidad, que existe una institución líder, como ya platicábamos en las imágenes previas de los sistemas integrados de transporte, que existe un modelo de gestión, cuáles van a ser las reglas, digamos un poquito más de eso, una estructura económica y financiera y un modelo de operación. Perfecto. Entonces, estas son las necesidades básicas para la integración. Y también tenemos unos elementos de soporte que permiten la integración, que son la infraestructura, los sistemas de control, los sistemas de recaudo, los sistemas de información. Ojo, estos tres están juntos
conviven, porque al final es información, yo ahorita voy a platicar un poquito más de ello, y el desarrollo de marca. Entonces, comentándoles, en esta diapositiva se resume básicamente cómo podemos descifrar un sistema integrado de transporte. Una integración básica, una integración legal e institucional, que es una integración necesaria, y todos y cada uno de los elementos de soporte para poder hacer válida esa integración. Yendo un poquito más a fondo, ¿qué es la integración básica? Lo vamos a platicar con simples imágenes. Primero, la integración física, a veces uno esperaría o pensaría que la integración física tiene que ser con grandes centros de transferencia modal, con grandes estaciones, o sea, con algo de una infraestructura bastante grande, y sin embargo no es cierto, o no necesariamente es cierto. Podemos hacer integraciones físicas tan fáciles como aparecen en esta foto, donde simplemente uno se baja del camión de la izquierda, cruza el pedacito de calle y agarra el camión de la derecha. Eso puede ser una red de transporte e infraestructura totalmente integrada físicamente en un espacio pequeño que le permite a los usuarios moverse de una ruta a otra ruta dependiendo de sus necesidades. La integración operacional es una combinación de rutas y horarios. ¿Qué significa esto? Que una ruta no necesariamente nunca va a compartir ruta con otro servicio. La integración operacional te permite desde un punto poder entrar a otra ruta de otro servicio porque así lo destina el sistema. O sea, convivir rutas con rutas, coordinación de rutas y horarios dependiendo cómo se mueva la gente. A veces tiende a confundirse la integración física y operacional, sin embargo son cosas distintas. Y por último, la integración tarifaria, donde existe un medio único de pago para la tarifa, pero también, como una tarjeta me refiero, pero también pueden existir varios elementos. Puede haber una tarifa integrada donde uno paga por hora o paga por un lapso de tiempo o paga por día o por semana. Puede haber una tarifa diferenciada donde uno agarra un sistema de transporte y cuando se sube al siguiente le cobran una tarifa menor, etc. Puede haber muchas cosas. Lo importante es que exista un modelo de integración tarifaria y un modelo de cómo vamos a poder cobrar la tarifa en un sistema dependiendo de los movimientos de la gente. Pongo estas tres integraciones básicas en una misma slide para que no se confundan entre ellas, sobre todo la física y la operacional. Sin embargo, es la cosa más sencilla del mundo, como pueden ver. Ahora bien, vamos al escaloncito de arriba. La integración legal e institucional. Lo primero es que debe de haber un marco legal. No podemos hacer transporte en ninguna de nuestras ciudades si no existe una ley, ejemplo, ley de movilidad o ley de transporte o ley de tránsito, incluso podría ser, dependiendo de la situación de nuestro país o ciudad. Y debe de haber un marco legal que estipule que debe de haber un servicio prestado a la sociedad. Toda ley viene acompañado de normas y reglamentos, ya sea reglamentos de tránsito, reglamentos de transporte, normas de servicio, etc. Incluso, nuevamente se los digo, depende del sistema que maneje la ciudad. Y un escaloncito un poquito más abajo viene el modelo de concesión. Hace algunos días estaba en una presentación en otro foro y me preguntan, oye, ¿por qué siempre hablamos de modelo de concesión? Pareciera que el transporte siempre es privado. Y mi respuesta era que en nuestras realidades latinoamericanas el transporte hoy en día es privado. La mayor parte del sistema de transporte que existe en nuestras ciudades está concesionado y por eso éramos muy enfáticos en el modelo de concesión. Lo siguiente es que debe de haber una institución líder. Ya dábamos algunos ejemplos, el Transport for London, el RATP, o incluso el nuevo que aparece aquí, que es el CTA, que es el transporte, la Autoridad de Transporte de Chicago. Debe haber una institución clara que se dedique a planear, a hacer válido todos los sistemas de transporte, los servicios, los horarios, que ponga las normas, que ponga la calidad. Debe haber una institución que se encargue todos y cada uno de sus días hablar y entender y aplicar el transporte. Y debe haber un modelo de gestión. Ese modelo de gestión puede ser de tres maneras. El primero que está a la izquierda, que es el sistema operado por entes públicos, por ejemplo, como el RATP de París. Básicamente todo es estatizado. O puede ser un sistema operado por privados, como existen en nuestras realidades, ojalá tuvieran un poquito más de calidad. Y el tercero, que es un sistema que cada día toma más fuerza, que es el sistema gestionado por entes públicos y operado por privados, que ese es el ejemplo de Transport for London, al menos en sus buses, donde hay una autoridad de transporte
estatizada y hay prestadores de servicios que siguen las reglas que pone esta autoridad de transporte. Ahora bien, como les decía, debe de haber esta integración necesaria, pero también debe haber otros temas como es un esquema operativo de servicios. Y lo primero es que tenemos que pensar al servicio que vamos a dar no para usuarios de transporte público, sino para clientes. Cuando cambiamos ese chip en la mente, empezamos a pensar de otra manera, porque empezamos a proveer seguridad, fluidez, autonomía y optimización, porque queremos que las personas que están utilizando nuestro sistema de transporte público no lo dejen de utilizar. Es una realidad que hoy en día en nuestras ciudades, uno de los deseos de nuestros clientes es, en cuanto puedan, dejar de ser nuestros clientes. Y eso es lamentable y por lo tanto tenemos que cambiar nuestro chip. Para eso tenemos que poner diferentes tipos de redes de transporte. Puede ser troncales masivos, puede ser petroncales, puede ser alimentadores, puede ser auxiliares y otros tantos tipos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no todo se resuelve a base de un solo sistema o un tipo de servicio. Siendo más claros, no podemos resolver todo el transporte de una ciudad solamente a base de BRTs, por ejemplo. Tenemos que dar diferentes tipos de servicios acorde a la ciudad, acorde a la zona y acorde a las necesidades de transporte que requiere esa zona en específico. Tenemos que planear rutas de transporte, tenemos que planear servicios y tenemos que poner reglas de operación. Esa es la integración necesaria en un esquema operativo y de servicios. Y ahora viene el tercer punto, que es aún más importante. Cada vez que creamos una empresa, tenemos que asegurar que la empresa sea sustentable económicamente a través de los años. Para eso, tenemos que entender cuáles son los ingresos de esa empresa. Y principalmente, en nuestra realidad, los ingresos son a través de la tarifa, donde hay gastos fijos y gastos variables. Por lo regular, hoy en día las empresas no entienden cuáles son estos gastos fijos y estos gastos variables y realmente son muy sencillos. Son los costos administrativos de gobierno y corporativo, los servicios y la depreciación en casos fijos y en casos variables, el mantenimiento, el combustible, los salarios y las prestaciones y los impuestos. Ustedes me podrán decir, vaya, pero nuestro sistema de transporte actual no paga prestaciones, por ejemplo, o no paga impuestos. Sí, eso es una realidad. Sin embargo, cuando vamos a un sistema integrado de transporte, cuando vamos a una regularización, cuando vamos a empresas, es necesario considerar todos y cada uno de estos elementos. Y por último, los costos de inversión, ya sea la tecnología, los patios de encierro, los vehículos y los sistemas de operación. Ojo, no quiero decir que todo esto tenga que ser pagado con una tarifa de transporte público. Quiero decir que debe de haber ingresos necesarios proveídos por la tarifa, más otros ingresos que pueden llegar a existir, ya sea como subsidios o ya sea como patrocinios que puede llegar a recibir el sistema de transporte a través de venta de imagen. Por eso debe haber una perspectiva de diferentes puntos en el sistema de recaudo, que es lo más importante. Debe haber un modelo de servicio, debe haber una perspectiva institucional, debe haber un modelo de negocios, debe haber una perspectiva tecnológica y un modelo operacional. Cada uno atendiendo a cada tema que queremos atender, ya sea el modelo de servicios, que lo vamos a atender desde una parte técnica, donde vamos a diferenciar entre la tarifa social, que es la que puede pagar la gente, y la tarifa técnica, que es la que realmente puede ser el sistema. La diferencia entre ellos puede ser lo que llamamos como subsidio. Básicamente, el sistema esquema financiero y de recaudo son acciones tendientes a asegurar el financiamiento de la planeación, implementación, operación y mantenimiento del sistema, incluyendo a los autobuses, equipos y infraestructura. Esto no lo hace únicamente los entes privados o lo hace únicamente los entes públicos. En nuestras realidades, el sistema integrado de transporte debe funcionar tanto de entes públicos como de entes privados. En el tercer punto, tenemos los soportes para la integración. Todos esos elementos que nos permiten hacer realidad o hacer mucho más fácil que la integración sea algo posible. Y lo primero, y creo que lo más fácil de ver en un sistema de transporte, es la infraestructura para la operación, que tiene todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento y uso del sistema de buses o de transporte público, como sea. Ya puede ser una ruta de transporte masivo, un tren, etcétera, donde hay puntos de parada, hay estaciones, hay puntos de conectividad, hay centros de transferencia modal, etc. Todos ellos acordes a los tipos de servicio y todos ellos acordes a los tipos de movilidad necesarios.
A veces necesitamos solamente puntos de parada, a veces necesitamos un centro de transferencia local. Como siguiente punto, para los soportes para la integración, debe de haber una plataforma tecnológica del sistema. En un sistema integrado se combina el recaudo, el control de la flota y la información del usuario. ¿Cómo se hace esto? Todos los buses tienen adicionados un sistema de información, ya sea cuando entran pasajeros, ya sea un sistema de localización, ya sea un sistema de computadora del bus, donde van dando incluso hasta las velocidades, los frenos, etc. Las estaciones, en dado caso de existirlos, también producen información, ya sea a través de cámaras, ya sea a través de torniquetes cuando la gente entra, y a la vez las estaciones tienen sistemas de recaudo, las maquinitas donde uno va y pone el dinero y entonces tiene la tarjetita, etc. Todo esto produce información que puede ser utilizado en tres grandes elementos, que les decía en una slide previa que estaban combinados. El primer gran elemento es el sistema de control operacional, que comprende todos los mecanismos, herramientas y procesos que informan sobre la operación de los vehículos, dónde están, en qué ruta están, a qué velocidad van, incluso cuántos pasajeros traen, etc., etc. Esto nos permite explotar de mejor manera el sistema, o sea, adecuarlo a las necesidades de transporte que tenemos en una ciudad, cuándo necesitamos más rutas, cuándo necesitamos menos servicio, etc., etc. El siguiente punto es el sistema de la gestión del recaudo, como les decía. Las estaciones e incluso los buses están constantemente proveyendo información a un sistema, sabiendo cuánta gente entra al sistema, cuánta gente lo está utilizando, cuánta gente está utilizando tal vez algún tipo de subsidio por ser de edad avanzada, por ser con una persona con necesidades diferentes. Entonces podemos saber cuánto dinero está entrando al sistema. Es el sistema mediante el cual los usuarios abonan tarifa usando medios de pago y el proceso posterior que conlleva a la recaudación y reglas de mecanismo de pago. Como lo platicaba en la slide previa, con esto sabemos cuánto dinero está entrando al sistema y primero podemos saber cuánto podemos pagar a cada uno de los servicios prestados y cuánto dinero queda para todos esos costos fijos de los que hablamos. Nuevamente, les comento que el sistema de gestión de recaudo y el sistema de operación son sistemas conectados, no son separados. Con esto se puede establecer políticas tarifarias, una tarifa técnica, que repito, la tarifa técnica es lo que realmente cuesta el sistema, diferente a la tarifa social, esquemas de remuneración, que es cuánto le vamos a pagar a los prestadores de servicio, o sea, a las empresas, y con esto podemos tener un medio único de pago, ya sea una tarjeta, un boleto, etc. Y el tercer gran elemento de los sistemas de control es el sistema de información al usuario. Si nosotros sabemos dónde están las rutas, si sabemos que porque tenemos cámaras en las estaciones, si sabemos todo lo que está pasando en el sistema, entonces podemos informar a los usuarios. Podemos decirle en qué momento van a pasar los buses en las estaciones, podemos decirle si una estación está cerrada por mantenimiento o por el estilo, o incluso como pasa en nuestra realidad en la Ciudad de México, podemos decirle cuando tenemos que cambiar rutas debido a que existe algún bloqueo o algo por el estilo. Esto lo componen los procesos y herramientas y mecanismos que informan a los usuarios de la operación constante del sistema. O sea que uno incluso desde su celular pueda planear su ruta y saber exactamente cuándo salir de su casa y cuándo va a llegar a su destino y por qué sistemas de transporte se va a transportar, haciendo las conexiones necesarias. Nuevamente, la plataforma tecnológica está conectada entre sí. Se produce información y la información se utiliza para los fines que uno requiere en el sistema, ya sea para informar a las personas, ya sea para controlar la operación, pero sobre todo importante para tener un sistema de recaudo claro y transparente. Más allá de esto, como les comentaba por último, hay que desarrollar una marca. Tal vez ustedes hayan escuchado en algún momento el famoso Mind the Gap. Ese Mind the Gap viene del Transport for London. Y me gusta mucho este slide porque ustedes van a poder ver este circulito con una línea en medio y lo van a poder encontrar a través de todos los lugares de Londres, donde van a poder ver buses, van a poder ver trenes, van a poder ver temas de botes en el río, el underground, los trams, etc. Lo que les quiero decir con esto es que una ciudad, cuando tiene un sistema integrado de transporte, logra hacer una marca, que uno sepa que en cada lugar donde existe ese simbolito, nosotros sabemos que se habla de transporte, que es un lugar donde uno se puede mover de un lugar a otro, y no importando el tipo de servicio, uno sabe que va
en el tipo de servicio me refiero ya sea un bus, un tren, etcétera, ustedes van a recibir un servicio de calidad porque se lo está proveyendo la misma marca. En resumen, y ya para terminar, ¿cuáles son esos grandes beneficios de un sitio? Primero, una ciudad ordenada y conectada. Como les decía, los sistemas de transporte existen desde hace muchos años, pero ayudan a ordenar la ciudad. Se mejora el servicio porque hay estándares de calidad, no hay más temas de carreritas porque ya no existen los hombres camión y ya no existe el tema de la guerra del centavo. Los viajes por regular se reducen porque las rutas están establecidas acorde a las necesidades de movilidad. Obviamente hay mayor seguridad, tanto personal como vial. Hay una tarifa de recaudo pensado a nivel ciudad y a nivel social, entonces las personas no tienen que estar pagando una o dos tarifas dependiendo cómo se muevan. Hay una mayor accesibilidad al transporte público porque por regular los sistemas integrados de transporte llegan a todas las zonas, no solamente a las zonas de mayor demanda, sino también a las zonas donde no hay tanta demanda pero hay necesidad de transporte. Y se crea un sistema de formación y atención. O sea, como hay una cara en los sistemas integrados de transporte, por lo tanto, podemos decir a quién dirigirnos en dado caso de que tengamos algún problema. En general, con esto espero haberles platicado un poquito más de cómo se compone un sistema integrado de transporte, cuáles son esas claves y sobre todo es cómo entenderlo y platicarlo un poquito más para hacerlo realidad en cada una de nuestras ciudades. Por aquí les tengo que invitar a nuestro congreso, que es el próximo 10 a 12 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México, que es Ciudades y Transporte. Vamos a tratar muchos temas, obviamente todo lo que tiene que ver con sistemas integrados de transporte, pero también temas de ciudad que, como les ven, están interconectadas. Yo paro aquí y dejo ahora sí que el micrófono a Miriam. Gracias. Hola Marco, muchas gracias por la presentación. Ya tenemos algunas preguntas, entonces vamos a ir haciendo algunas, las que el tiempo nos permita, porque a veces no nos da tiempo de poder nombrar todas. Entonces, te voy a leer la primera, que nos la manda Liliana Estrada, y nos pregunta qué tipo de institución debe encargarse de la gestión de la movilidad, ¿una secretaría o una institución independiente? Hola Liliana, muchas gracias. Mira, depende del tipo de ciudad. Honestamente, en nuestras realidades latinoamericanas, cuando está dentro de una secretaría, tiende a perderse en todas las actividades que están en las secretarías. Las secretarías por regular tienen una gran cantidad de temas por atender, muchas veces temas administrativos, temas burocráticos, y tienden a perder el foco en la planeación del transporte. Los ejemplos que he visto cuando mejor funciona es cuando son órganos ya sea desconcentrados o descentralizados, dependiendo el esquema que uno les pueda dar, porque literalmente, y decirlo de manera muy sencilla, desayunan, comen y cenan planeación, operación e implementación de transporte público. En nuestras realidades creo que es mucho mejor y los grandes ejemplos a nivel internacional son los que mejor funcionan cuando existe un órgano independiente que se dedica al transporte público en las ciudades. Ok, tenemos otra pregunta de Arturo Ledesma y nos dice, ¿existen organismos que apoyen económicamente a ciudades que quieran cambiar a un sistema de transporte más integral y sustentable? Gracias, Arturo. Sí existen organismos. Mira, creo que el más claro es el Fondo Nacional de Infraestructura a través del PROTRAM, que es el Programa de Ayuda al Transporte Masivo, en donde ellos apoyan hasta el 50% de la infraestructura necesaria, que es el costo mayor en un sistema de transporte, de la infraestructura necesaria para hacer un sistema de transporte, llámese carriles, estaciones, terminales, patios de encierro, etc., y apoyan con garantías de financiamiento para la obtención de unidades. Obviamente esto se hace una vez que se tiene un marco legal, que se tiene un marco ambiental, que se tiene un marco de concesiones claro y que se tiene una institucionalidad clara, pero también una empresa creada. Entonces sí existen organismos, por ahí también las bancas multilaterales están siempre muy interesadas, ellos por regular están apoyando con temas de asesoría técnica sin cobrarlos, por ejemplo, y pues nosotros también cada vez estamos apoyando más a las ciudades, pero sobre todo con asesoría. El ejemplo más claro, como te decía, es el PROTRAM Fonadim. Ok, tenemos otra por acá de Josué Azarías, que nos pregunta cuál sería el tamaño de ciudad ideal para aplicar un SIT. Uy, esa es muy buena pregunta, gracias, Josué.
La verdad es que el tamaño de ciudad ideal no existe, esa es una gran mentira. Yo he visto sistemas integrados de transporte en ciudades tan grandes como las que mencionábamos, ya sea París, Londres, Tokio, y he visto sistemas integrados de transporte en una ciudad pequeñita como hoy que es San Fermín, como Vitoria, en el País Vasco. La verdad es que un sistema integrado de transporte, y me voy a regresar al slide que ponía que les decía que era la más importante, es algo muy sencillo, pero es algo que requiere muchísima organización. Es una integración básica, física, operacional y tarifaria. Les ponía las físicas que puede ser algo tan sencillo como una callecita a cruzar. La operacional es diseño de rutas y la tarifaria es un medio de pago. No necesariamente tiene que ser una tarjeta, puede ser un boletito. Todo lo demás es el trabajo que tiene que hacer cualquier gobierno para tener una institución líder, y todos los elementos de soporte pueden ser tan sofisticados como existen en algunos sistemas, o pueden ser tan sencillos como el dinero alcance. La verdad es que no existe tamaño de ciudad ideal. Lo que debe existir es un orden para valga la redundancia, ordenar tu sistema integrado de transporte. Otra pregunta, Marco, nos la envía Tania Vallardo y nos dice, disculpa, ¿qué criterio es el que se emplea para elegir los distintos medios de transporte para una ciudad? Por ejemplo, la cantidad de personas. Ok, bueno, eso te lo respondo en dos sentidos. Si lo hacemos desde el lado técnico, sí, tenemos que pensar en la famosa demanda, o sea, literalmente cuánta gente se necesita transportar. Tenemos que pensar en los orígenes destino y tenemos que pensar en la infraestructura de la ciudad. Eso sí lo vemos desde un lado técnico, totalmente y puro técnico. Si me preguntaras a mí, yo lo haría así como ingeniero. Sin embargo, los sistemas de transporte en la ciudad se han venido desarrollando, creo que de una manera más por oportunidad y por concesiones. ¿Qué es lo que pasaba? Que un grupo de transportistas decidían hacer una ruta porque por ahí es donde pasaba la gente y entonces pedían la concesión y entonces así se designaba el servicio. Así es como han venido nuestras ciudades constantemente llegando hasta lo que tenemos el día de hoy, que son rutas que de alguna manera tienen el sistema de transporte, pero no necesariamente las rutas que son las más necesarias, ni los servicios acorde al tamaño de personas que se están transportando. Ok, tenemos otra por acá, déjala ubico. Néstor de Bogotá, de acuerdo al contexto en Bogotá, él pregunta cuál debe ser ese paso previo para que las ciudades descifren el modelo de SIT que deben implementar, es decir, hasta qué nivel se debe dar la integración física, operacional y de recaudo. Nuevamente, ¿puedes repetir? No alcancé a escuchar la pregunta. Sí, dice, ¿cuál debe ser ese paso previo para que las ciudades descifren el modelo de SIT que deben implementar? Es decir, hasta qué nivel se debe dar la integración física, operacional y de recaudo. Ya, mira, qué bueno que haces esa pregunta y de Bogotá, porque creo que es un gran ejemplo de lucha por integrar un sistema integrado, por integrar un sistema de transporte, perdón. En nuestras realidades, y cuando digo nuestras realidades siempre me refiero a realidades latinoamericanas, el primer gran paso para poder hacer cualquier transformación del transporte público es tener una claridad legal. ¿A qué me refiero con esto? Que exista una concesión del transporte muy clarita, donde uno tiene asegurado cuáles son los derechos y obligaciones del concesionario para poder prestar el servicio. Lamentablemente en nuestras realidades existen varios tipos de concesiones dependiendo del gobierno que las esté dando y eso genera un gran problema a la hora de prestar los servicios. El segundo gran tema, antes de hacer cualquier transformación del transporte público, que es necesario, es tener una claridad del modelo de negocios a seguir, entiéndase, el esquema tarifario. En nuestras realidades hemos caído en algunas ocasiones en la tentación de solamente proveer un sistema de transporte público a través de la tarifa, cuando la tarifa no es algo que sea técnico, sino es algo más bien social. Entonces hacemos un diferencial entre el servicio que queremos prestar de alta calidad y el ingreso que estamos teniendo. Eso sí es posible, sí se puede dar, siempre y cuando el modelo de financiero y de remuneración esté clarito,
de cómo se va a cubrir ese diferencial entre la tarifa social, que es la que puede pagar la gente y es la que se decide a través de políticas públicas, y la tarifa técnica, que es la que realmente cuesta el sistema a través de los servicios que oferta o que queremos ofertar con calidad. Si eso está muy clarito, creo que podemos entonces avanzar a cualquier tipo de integración en nuestras realidades, lo repito. Ok, por acá tenemos otra, Marco, es Paula Decia, que nos escribe desde Uruguay. Y entonces ella quiere ahondar un poco más sobre el sistema integrado de la plataforma tecnológica y nos comenta que en Uruguay tienen un modelo de regulador público con operadores privados. La administración pública tiene un protocolo para las máquinas expendedoras y por lo tanto tienen información en cuanto al recaudo y también tienen desarrollos en cuanto a la información al usuario. Sin embargo, no tienen desarrollada la plataforma tecnológica para la parte de control y le interesa saber si puedes ahondar un poco más en estos sistemas. Ok, mira, creo que podríamos hacer una plática entera de sistemas de control de la operación o sistemas de recaudo. Es un tema enorme. Desconozco la integración de Paraguay, nunca he tenido de Uruguay, perdóname, nunca he tenido la oportunidad. Ah, no, sí es cierto, sí he tenido la oportunidad de estar por allá, discúlpame. Eh, Depende cómo hayan hecho la contratación del sistema ofertado para la operación. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo les ponía en la presentación que el sistema de recaudo, el sistema de información al usuario y el sistema de información deben de ir juntos, deben de hablarse, no pueden estar separados, porque ha pasado en algunas ciudades en donde se contratan como entes autistas. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a poner un ejemplo. Algunas ciudades han contratado el sistema de recaudo, o sea, literalmente una tarjetita para por ejemplo, para su metro, y han contratado por ahí otro sistema de recaudo para los buses. Entonces se generan sistemas autistas que no se hablan entre sí porque no tienen la misma plataforma tecnológica, no tienen los mismos códigos o no tienen el famoso mismo mapping. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve cuando la ciudad se vuelve dueña del famoso mapping, o entiéndase mejor, de la plataforma tecnológica. Y lo único que va haciendo es que va abriendo unidades de servicio para los diferentes sistemas de transporte. Ahora bien, eso escalarlo hacia un sistema de control no tiene más complicaciones que irle, dependiendo, claro, el sistema que contrates, pues hay muchos proveedores, dependiendo el tipo de información que le vayas metiendo más al sistema. Porque tú podrías poner entonces elementos tecnológicos en las estaciones, en los buses, y podrías escalar hacia un sistema de control operacional y por lo tanto hacia un sistema de información al usuario. Para no hacerte tanto rollo, como decimos en México, el truco está en que no sean operadores privados los dueños del recaudo o los dueños del mapping, sino más bien sea esta institución que te digo que debe ser clara, a fin de darle simplemente acceso a cada uno de los prestadores de servicio. Espero haber más o menos contestado tu pregunta. Por acá tenemos otra pregunta, Marco, que nos la hace Eric Arum y nos dice, ¿puede convivir un modelo SID con políticas de transporte que impulse pasos viales, puentes sobre el corredor pensado para establecer el sistema? ¿Cuáles serían los riesgos u oportunidades? Ok, gracias, Eric. Creo que tu pregunta se refiere hacia una combinación entre infraestructura pesada para peatones y un modelo de sistema integrado de transporte. Creo que ahí me regreso a un modelo de ciudad y es algo que platicábamos al inicio. Un sistema integrado de transporte no es un sistema de transporte masivo. Eso no, por favor, no lo relacionen una cosa con la otra nada más. Un sistema integrado de transporte es diferentes tipos de servicio acorde a lo que necesita la ciudad para poder mover a su gente. Puede ser desde buses muy pequeñitos hasta trenes de cercanías. Eso es dependiendo del tipo de ciudad. Ahora, esto combinado con la infraestructura en nuestras ciudades lamentablemente está muy mezclada. O sea, como que en una gran vialidad, al mismo tiempo tenemos un montón de tráfico, tenemos un montón de transporte público que queremos meter, pero también tenemos en las aceras tiendas de conveniencia. Entonces, es una combinación de diferentes usos. Un sistema integrado de transporte, desde mi punto de vista, sí puede convivir con cualquier tipo de infraestructura, pero debe haber un orden urbanístico. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos que las personas
crucen una vialidad, la vialidad debe ser acorde a, al tamaño o a la escala de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que si una persona queremos que cruce a nivel, debe ser una vialidad pues de bajo volumen de tránsito, que pueda ponerse pasos peatonales, que puedan ponerse semáforos, etc. Lamentablemente en nuestras realidades pasa que tenemos un gran periférico, un highway, un freeway, como quieran llamarle, y al mismo tiempo queremos que tenga una escala humana. Eso ha creado unas grandes complicaciones para poder combinar los sistemas de movilidad y la infraestructura. Por eso al inicio de mi presentación les hablaba que era bien importante que existiera una clara gestión de un sistema de movilidad, de la infraestructura, de los sistemas de transporte y de una institucionalidad. Espero haber contestado tu pregunta. Ok, y bueno, va a ser la última pregunta porque por el tiempo ya no nos va a dar para poder responder el resto. Nos dice José Luis Ramos, ¿qué opinas de basar el modelo de negocio con camiones eléctricos? Ok, mira, esa es una gran pregunta y la verdad es algo que está tomando mucha fuerza en algunos lados. Nuevamente, el modelo de negocios puede tener tanto como tú quieras. O sea, es como cuando uno se va a comprar una casa, no quiero decir auto porque creo que no es el mejor ejemplo, pero una casa sí, ¿no? Cuando uno se va a comprar una casa, uno puede comprarse un departamento pequeñito, que nos alcanza para pagarlo, o uno puede irse a buscar una mansión. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor el departamento pequeñito lo alcanzamos a pagar con nuestro sueldo, con lo que ganamos quincenal o mensualmente, y la mansión vamos a tener que poner nuestro sueldo, vamos a tener que pedirle prestado a nuestros familiares, vamos a tener que agarrar otro trabajo, etc., etc. Las dos cosas nos van a servir para vivir. Claro que una me va a servir para vivir un poco más cómodo que otra y me va a dar otras ventajas, totalmente claro. Los sistemas de transporte, o mejor dicho, los sistemas tecnológicos, ya sea basado en diésel o en híbridos que pueden ser diésel eléctricos, o en gas natural, o en híbridos a gas natural, o incluso en eléctricos, cualquiera de las combinaciones que ustedes quieran, funcionan para transportarnos. Hay una gran diferencia. La diferencia es qué tanto estamos emitiendo al ambiente. Y eso es un costo que decíamos que estábamos pagando. Podemos emitir muchísimo comprando la peor tecnología o podemos emitir prácticamente cero a nivel local comprando la tecnología eléctrica, ¿no? Porque obviamente se hace contaminación para en otro lado. Entonces, el modelo de negocio le podemos meter tanto como estemos dispuestos a pagar y que lo podamos pagar, pero que sobre todo sea sustentable en el tiempo económicamente hablando. Si nosotros adquirimos una flota totalmente eléctrica, sabemos que es una flota varias veces más onerosa que una flota basada, por ejemplo, en tecnología diésel con Euro 5, por ejemplo, por dar un ejemplo en términos de normatividad. ¿Vamos a seguir transportando a la gente? Sí, claro que lo que compramos es un diferencial económico bastante fuerte. Al final del día, la gran pregunta es si los ingresos tarifarios, más subsidio, logran pagar ese modelo de negocios acorde a lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Honestamente, yo he visto los modelos financieros, al menos a nivel México y en otras ciudades en Latinoamérica, y esos modelos de negocios no alcanzan con la tarifa implementada e incluso hasta con subsidios. La verdad es que se generan unos huecos financieros bastante importantes. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, Erika. Bueno, pues por el tiempo ya no nos da más para poder responder las siguientes. Entonces, pues damos por concluido el seminario del día de hoy, sin antes invitarlos a nuestro siguiente seminario que va a ser el jueves 21 de julio, en donde vamos a hablar sobre nueva gobernanza. Es la segunda parte del seminario que tuvimos sobre nueva gobernanza, pero ahora vamos a hablar construyendo normas con los habitantes de la ciudad y en esta ocasión vamos a tener la experiencia del Implan Aguascalientes y el Implan de Torreón. Entonces, te agradezco mucho, Marco, por la participación, por el gran tema que nos trajiste el día de hoy y bueno, los invitamos para el siguiente seminario y nos vemos dentro de 15 días el jueves a la misma hora de 10 a 11. Muchas gracias a todos, buen día. Gracias, bye.